Y a la mano, saca los pies, saca la cabeza si no la quieres perder. Buenas noches, profesores y compañeros. Mi nombre es Inés del Pilar Delgado Abarca. Voy a proceder a hablar de lo que es una entrevista. Hoy les hablaré sobre la entrevista, una técnica fundamental para la investigación y la comunicación. Más allá de una simple conversación, la entrevista es un proceso estructurado de recolección de información, donde el entrevistador busca obtener datos revelantes de un entrevistado sobre un tema específico. A continuación les presentaré una entrevista sobre alimentación saludable, donde pondremos en práctica los principios que hemos revisado. Procederé con mi entrevista, que es mi invitada, la señorita Mateli Daney Valladolid Delgado. Iniciaremos con la primera pregunta. Describa su alimentación diaria, incluyendo los tipos de alimentos. Muy buenas noches con cada uno de los oyentes. Respecto a su pregunta, mi respuesta es la siguiente. Bueno, mi desayuno consiste en un pan, o también puede ser galletas, con una tortilla de brócoli y espinaca. O también en otros días me preparo huevos sancochados. Durante el día me gusta consumir frutas, como por ejemplo el plátano cabritilla, las mandarinas, entre otras frutas más. ¿Qué papel juegan las frutas y verduras en su alimentación diaria? ¿Podría describir su consumo habitual? Las frutas y verduras son una parte importante de mi alimentación. Como frutas a diarios, como lo mencioné en la primera respuesta, que es el plátano, la mandarina, la uva, el durazno, y en la cual en el desayuno incluyo lo que es la tortilla de brócoli, croquetas de atún, entre otros. ¿En qué momento del día suele incluir frutas en su alimentación? ¿Por qué elige esos horarios? Suelo comer frutas a lo largo del día, más o menos a las 11 de la mañana, como refrigerios entre comidas. Elijo estos horarios porque me ayudan a mantenerme con energía y a evitar comer en exceso en las comidas principales. ¿Qué tipo de alimentos considera menos saludable y con qué frecuencia los consume? ¿Qué factores influyen en su consumo? Bueno, los alimentos que considero menos saludables son los snacks, como el papalais, el chisito, entre otros. O también evito consumir mucho lo que son comidas grasosas, como las papas fritas, el hot dog frito, entre otros. Señorita, agradezco su tiempo. Esta entrevista ha sido invaluable para comprender mejor el tema de la nutrición. Buenas noches, mi nombre es Albit. Voy a expresar sobre mis emociones. Mis emociones son alegría, tristeza, nostalgia, enojo, amor. Esos son parte de mis emociones. Son buenas y malas, son buenas y malas. Lo importante es aprender a expresar sin hacer daño a nadie. Cuando las emociones son emociones donde tú puedes enamorarte, conversar con algunas personas con tus amigas, expresar con tus amigas que confías, con tus amigas que puedes conversar tus emociones, tu alegría, tener una buena comunicación con tus amigas que puedes confiar, es expresar y desahogarte también tus emociones. Y también es bonito enamorarse, conversar, querer a esa persona, amar, respetar. Son parte de las emociones que uno puede sentir. El enamoramiento también es conocer a la persona y sentir por esa persona y también demostrar amor, cariño. No todo es bueno, pero también uno tiene que aprender y también aprender a expresar tus emociones, tus tristezas. También es bueno. Muy buenas tardes, profesor, y buenas tardes, alumnos en general.
Hoy voy a hablar sobre una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo es una conversación entre un candidato y un empleador donde se evalúa la identidad del candidato para un puesto específico. Es una etapa crucial en el proceso selección donde se busca verificar si las habilidades, experiencia y responsabilidad del candidato se ajustan a las necesidades del puesto y en la cultura de la empresa. Objetivo de entrevista: evaluación del candidato. El empleador busca evaluar las habilidades, conocimiento, experiencia y personalidad del candidato para determinar si son adecuados para el puesto. Presentación del candidato. El candidato tiene la oportunidad de destacar sus fortalezas, experiencia y logros, de demostrar su interés en el puesto de la empresa. Intercambio de información. La entrevista permite al candidato obtener más información sobre el puesto de la empresa y el equipo, y el empleador obtiene información adicional sobre el candidato. Tipos de entrevista. Entrevista estructura se basa en preguntas predefinidas y estabilizadas para todos los candidatos. Hay varias propuestas donde el candidato y el empleador tenemos que conversar sobre la empresa que debemos seguir las condiciones del empleador. Buenas noches, profesores y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un libro sagrado de los cristianos. Está formado por muchos libros más pequeños, escritos por diferentes personas, inspiradas por Dios. Este libro relata cómo Dios se comunica con su pueblo, lo guía, lo perdona y lo salva. La Biblia no es un solo libro, sino una colección de 73 libros. El Antiguo Testamento narra la historia del pueblo de Israel antes de Jesús. El Nuevo Testamento nos cuenta la vida, muerte y resurrección de Jesús y el inicio de la iglesia. Buenas noches, profesor. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la oración. La oración es una unidad gramatical que expresa una idea completa y tiene sentido por sí misma. Generalmente está formada por un sujeto de quien se habla y un predicado, lo que se dice del sujeto. La oración está dividida en dos: oración simple y oración compuesta. Vamos a hablar de la oración simple. Es aquella que se expresa una sola idea y tiene un solo verbo conjugado con una sola acción clara y directa. Algunos ejemplos son: Pedro lee un libro, nosotros trabajamos en el campo, el niño corre rápido. Y en la oración compuesta está formada por dos o más oraciones simples unidas por un nexo, conjugación o un signo de puntuación. Tiene dos o más verbos e ideas relacionadas.
Un ejemplo de nexos comunes: y, pero, aunque, por qué, mientras, cuando, etc. Un ejemplo: Pedro lee un libro y su hermana escucha música. Nosotros trabajamos, pero no descansamos. El niño come rápido porque juega con sus amigos. Eso es todo, muchas gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy es nuestro día de logro. Trata sobre el área de comunicación. ¿Qué es el sustantivo? Son las palabras que se utilizan para nombrar personas o animales, cosas, etc. Y acá tenemos dos ejemplos. El conejo come su zanahoria. Acá vamos a reconocer cuál es el sustantivo, ¿no? El sustantivo tendría acá ser el conejo. Ese es el sustantivo. Ya, y a la siguiente oración. El vaso está muy lleno de agua. El sustantivo acá vendría a ser el vaso. Este sería el sustantivo. Ahora pasamos a la área de ciencia. En la área de ciencia hablamos ahora sobre las plantas y sus partes. Ya las plantas están formadas en 5 partes. Primero es las raíces. Esto con la raíz, de ahí viene a ser el tallo. De ahí sigue su flor. Ahí viene a ser las hojas. Y de ahí sus frutos. Y los raíces, por los raíces, la planta está por mediante sus raíces, están bajo de la tierra y las raíces crecen para abajo, ¿no? Para poder sostener el tallo, ¿no? Y también las raíces se absorben, ellos se alimentan del agua y del sol, absorben todos sus nutrientes para poder alimentar la planta. Ahora pasamos a los tallos. Los tallos sostienen todo lo que es las hojas, los frutos y sus hojas. Ahora pasamos a las hojas. Las hojas se encargan de alimentar, mediante sus hojas, alimentan a las plantas, ¿no? Y también dan, mediante sus hojas, respiran. Ya, de ahí pasamos sus flores. Sus flores son unos órganos que se encargan de producir los frutos, las flores, ¿no? Y también tiene los frutos, y los frutos se encargan de producir semillas para las plantas, ¿no? Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Paola Pamela Conde, soy de segundo año de secundaria. Bueno, mi exposición hoy día va a ser sobre mitos y leyendas, lo cual tenemos los mitos, que son relatos y hechos que son inventados y a la misma vez son muy sobrenaturales. Entonces es como cuando una persona te cuenta algo pero lo inventa un poquito más.
De ahí también tenemos lo que son las leyendas, que las leyendas son algo contada por los pobladores, pero también ponen algo imaginario que hace que la leyenda o la historia que va contando una persona sea un poco más atractivo y más llamativo hacia la gente y puede impresionar, y así sucesivamente se van aumentando con cosas imaginarias, pero también tienen las cosas que son reales. Luego de ahí también tenemos lo que son las características de las leyendas, que tienen es una narración breve, tienen elementos básicos, breves. De ahí también tenemos las tradiciones, lugar, tiempo, finalidad, y de ahí también tenemos lo que son las características de los mitos, que son fantásticos, transcurren en tiempos indeterminados. También tenemos la mutabilidad, que se transmite de generación en generación y permite a la imaginación interna para transmitir nuevas historias. Es como decía que cuando alguien, digamos, cuenta una historia, se van aumentando cosas imaginarias, y al así van llegando a lo que son estos. Tenemos los recursos pedagógicos, que es una herramienta con oralidad propia que permite transmitirnos de forma oral. Entonces, ambos son mitos y leyendas se pueden transmitir de forma oral. ¿Para qué sirven los mitos? Salvaguardan la identidad. También puede educar a los pobladores, como para decir de que, no sé, han pasado cosas malas en una historia, y ahí la gente o los pobladores va captando y va entendiendo de que hay cosas que no se debe de hacer o cosas que se pueden evitar. Ayuda a explicar los fenómenos naturales que suceden, sobre los dioses, no sé, los tsunamis o los rayos, van muchas cosas que pueden suceder. De ahí tenemos los tipos de mitos. Lo tenemos como génitos, teogónicos, los fundacionales, los morales, etológicos, escalógicos, todo ese tipo. Entonces de ahí también tenemos una historia, la caja de Pandora, que relata, digamos, la historia fue una de las mujeres creadas por Zeus, que ha creado primero a hombres con arcilla y todo ese tema. Entonces luego de ahí vio que muchos sufrían porque era toda oscuridad y era frío. También trataban, digamos, de sobrevivir. Entonces lo que hizo Zeus fue crear una mujer llamada Pandora, lo cual esta mujer fue la más linda, obtuvo dones de cada dios griego. Entonces luego de ahí ella fue, digamos que, no sé si una bendición o una maldición por Zeus, que se dijo que ella va a tener la característica de ser muy curiosa. Entonces lo cual ha traído pues como que desventajas y malos. Lo que ha sucedido fue que ella se casó con un hombre. Entonces luego de ahí Zeus le regaló una caja dorada, lo cual a ella le mató mucho la curiosidad. Entonces luego de abrirlo salieron todos los males, el envejecimiento y todas esas cosas. Entonces luego de ahí pasamos eso, y de ahí tenemos tipos de leyendas: las históricas, las urbanas, rurales, locales, etiológicas, religiosas, escalógicas. También tenemos la leyenda de la Llorona, que la leyenda de la Llorona es que una mujer se ha suicidado ha matado a sus 2 hijos, y después ya anduvo vagando ya por las noches en la oscuridad buscando a sus hijos. Entonces es lo que, digamos, en el pueblo, digamos, recomiendan en no salir en las noches para no cruzarse con la Llorona y así no perder y que no haya más sucesos. Entonces de ahí también quería contar un mito sobre aquí en la selva peruana que he escuchado sobre el bufeo rosado, que es un delfín rosado, lo cual se dice que, digamos, es un bufeo, es un delfín rosado que sale por las noches, se transforma en un hombre lindo y guapo, usa un sombrero, entonces de ahí sale y enamora y conquista a una mujer bella de ahí de la fiesta,
sucede en las orillas de ahí de la selva, ¿no? Entonces, lo cual es que ese puede llevar al fondo del lago o del río, o puede embarazar a las mujeres. Entonces de ahí se va. Entonces, lo cual ahora, digamos, ahí lo que se dice es que cuando ven a un hombre guapo que usa sombreros, lo primero que le piden es que se quite el sombrero para ver que no tenga el hoyo, el huequito del delfín. Bueno, eso sería más o menos algo de mi explicación. No sé si estará bien. Me hubiese gustado relatar más, mejor, pero es que mi pensamiento no me decidía nunca al final por qué exponer, pero este es algo más o menos de lo que quise hacer. Gracias. Buenas noches, señorita directora, profesores, compañeros y público en general. Hoy vamos a exponer el tema de religión, pero antes de pasar a la exposición vamos a darle gracias a Dios por la vida y la salud, rezando Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pasamos a la exposición. Como título tenemos reunidos en una misma fe. Pregunta, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos todos nosotros que nos reunimos para orar, agradecer, alabar a Dios y fortalecer nuestra fe juntos. ¿Qué aprendemos en la iglesia? Aprendemos a vivir nuestra fe en comunión. Poner en práctica el amor con el prójimo. ¿Qué quiere decir poner en práctica el amor con el prójimo? Ayudar al que lo necesita. Ayudar, por ejemplo, te encuentras a un mayorcito en la calle, ayudarlo a cruzar. Te encuentras a un cieguito, ayudar al que nos necesita. Aprender de Dios. ¿Qué quiere decir aprender de Dios? ¿Cómo aprendemos de Dios? ¿Cómo aprendemos? Leyendo su palabra. Así aprendemos de Dios. Ahí vemos todo lo que Dios hizo por todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Soy Mavillano, hoy voy a hablar de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son normas que protegen la dignidad de cada persona. ¿Qué es derecho a la vida? Derecho a la vida es cuidar nuestra vida. Derecho a la libertad. Todos somos libres de expresar libremente y de opinar. Derecho a la igualdad. Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, sea de su raza, de su color o su religión. Derecho a la salud. Todos tenemos derecho a tener una atención médica en centro de salud. Derecho a la participación pública. Todos tenemos derecho a participar públicamente en las políticas del país. Derecho a la seguridad personal. Todos tenemos derecho todos tenemos derecho de no ser acosados, hostigados, en otras cosas. Derecho a la propiedad. Todos tenemos un derecho a tener un hogar donde vivir tranquilos. Derecho a la inseguridad. Todos tenemos derecho Todos tenemos derechos a protegernos de las inseguridades sociales. Derecho al medio ambiente. Todos tenemos derecho a vivir en un medio limpio, y también tenemos derecho a cuidar el medio ambiente. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Loida. Voy a hablar sobre los derechos de los niños y niñas.
importante que los niños crezcan en un lugar sanos, donde se sientan seguros y queridos, ¿no? Por eso los niños tienen sus derechos y tienen el derecho de tener a una calidad de vida, ¿no? Donde tengan sus casas, su comida, derecho a la educación para que puedan aprender y soñar y así tener un futuro mejor. Derecho a la igualdad, sin importar raza, color o condición, necesitan ser tratados con la igualdad. Derecho a una atención médica cuando se enferma, para que sea fuerte y sano. Hacer valer los derechos de los niños es cuidar el futuro del mundo. Gracias. Profesor, buenas tardes. Soy Benigno Conorhuacho Cruz, de tercero avanzado, Mentón Carvajal. Bueno, en esta ocasión para darles mi tarea, creo, ¿no? Lo que tanto me gusta hacer, grabar. Bueno, con usted ya hemos aprendido muchos temas, varios temas. Uno de ellos es la vacuna contra la violencia. Ya saben qué es la violencia, viene por ahí, por su nombre. Y otro, la prensa en el Perú. ¿Desde cuándo viene la prensa en el Perú? ¿Qué es la prensa en el Perú? Expresarse lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que hay en el Perú que pasa, ¿no? Bueno, viene desde 1791. Y otro tema es la conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? La conciencia moral es lo que hacemos bien o lo que hacemos mal. Lo que está bien o mal, ¿no? Es la conciencia. Mi nombre es José Farfán, soy estudiante del cuarto de avanzado y en esta ocasión me toca exponer sobre humanidades, religión, y voy a hablar acerca de la parábola de la oveja perdida, ¿no? Que dice que un pastor, ¿no?, sale a pastear a sus 100 ovejas, pero en el camino se da cuenta de que una de sus ovejas, una de las 100, se había perdido, ¿no? Él deja a las 99 y va en busca de su oveja perdida, ¿no? Y al encontrarla, él la pone en sus hombros y regresa muy contento. Esta parábola me enseña que Dios, ¿no?, nos da la oportunidad, o me da la oportunidad a mí, de que si yo estoy por un camino desviado o si no actúo de la forma correcta, de la forma que Él quiere, me da completa libertad de poder, y la oportunidad, ¿no?, de poder arrepentirme y poder regresar a su rebaño, ¿no? Y que Él se regocija, ¿no? Dice, ¿no?, que Él se regocija en el cielo con esta decisión tomada, ¿no? Porque es la oportunidad que da a las personas que no están llevando un buen camino, no están haciendo de repente de su vida un buen ejemplo, de poder arrepentirse y regresar al camino correcto, que es el camino de Él, ¿no? Entonces deja una gran enseñanza, ¿no?, de que el arrepentimiento, ¿no?, es parte de la oportunidad que uno tiene para regresar a las manos del Señor, a los brazos del Señor, por su inmenso amor y su inmensa misericordia que Él nos tiene, ¿no? Eso sería mi explicación, ¿no?, y lo que yo he entendido acerca de esta parábola. Muchas gracias. Y soy alumno del profesor Richard Sumarriba.